De actualidad. De nuevo, Anún Barriuso y José Manuel Laureiro aquí en su casa en Radio Sefarad. Bienvenidos. Muchas gracias, Raquel. Bien hallada. Y de nuevo hablamos de un congreso sefardí, el Congreso Sefardí de Zamora, este congreso internacional que ya va por su cuarta edición y que en este caso lleva como subtítulo El Norte de Sefarad. Anún, ¿hacemos un repaso rápido a los anteriores congresos? Pues sí, vamos a ver, mira, es el cuarto congreso, tal y como has dicho, y en los anteriores nos planteábamos siempre, como se hace en Zamora, un poco trabajar en torno a Zamora, pero no ceñirnos solamente a eso. Entonces yo hago un poquito recordatorio. En el 2013, el primer congreso, lo titulamos La Aljama de Zamora. En el 14, en el segundo, Zamora y la raya refiriéndose a la raya con Portugal, herencias sefardíes compartidas. Esto era muy importante, ya que Zamora fue un lugar de paso e inevitablemente había que enlazarlo con Portugal. Este congreso, además, lo hicimos conjuntamente entre la ciudad de Zamora y varias ciudades de Portugal, entonces fue de muchísimo éxito. El tercer congreso, el año pasado, fueron jornadas sefardíes de Zamora, y hemos decidido hacer el norte de Sefarad. El norte de Sefarad un poco se ha basado en el concepto de que existía una Sefarad más allá de la Sefarad conocida, pues de Andalucía, de Toledo, y nosotros, de hecho, cuando publicamos nuestro libro El Norte de Sefarad, así lo abordamos, ¿no? Como, digamos, mirar de Madrid para arriba, como juderías más pequeñas, menos conocidas, pero que fueron muy importantes a partir de la Edad Media y luego en todo el proceso del criptojudaísmo. Entonces, este congreso lo hemos llamado El Norte de Sefarad, perspectivas y definiciones. Es de bastante amplio espectro, porque no solamente nos vamos a referir al Norte de Sefarad, pero bueno, en todos intentamos establecer e introducir algún elemento novedoso que sea diferente a lo que hemos hecho en años anteriores. Como siempre van a venir especialistas de España, Portugal, Israel, Estados Unidos y bueno, esperamos que sea todo un éxito. Como siempre, la UNED nos ha prestado esta vez sus dependencias, lo haremos allí. Además, bueno, es gratuito, la actividad es presencial, aporta créditos a la persona que lo haga. Y tiene muchísimo éxito por lo que nos habéis contado en años anteriores, no solo para los estudiosos y especialistas en el tema, sino para todas aquellas personas que siempre han tenido curiosidad en estos temas, ¿no? Y se acercan a este congreso a escuchar qué ponencias en este caso. Sí. Bueno, yo solamente quería terminar para decir que cualquiera que quiera información, que esto muchas veces nos lo preguntan, tenemos dos páginas, la página Zamora Sefardí o bien remitirse al Centro Campantón. El Centro Campantón es el centro que, digamos, ha puesto en marcha todo esto por iniciativa de los profesores en la Universidad de América, Jesús Jambrina y Alfredo Alonso, por Toño y Muriel de Zamora y nosotros mismos. Nosotros formamos el comité organizador y pues cualquier cosa que se quiera consultar, es importante que todo el mundo sepa que en Zamora Sefardí o en Centro Campantón puede encontrar muchísima información, tanto de los congresos, de las novedades, como información histórica y de trabajos que se van publicando. Claro. Y ya pues le paso la palabra a José Manuel para que él un poco pues comente ya este congreso en directo. Sí. Esas direcciones, perdona que te interrumpa, nos vamos a interrumpir todo el tiempo. Bueno, para que hay confianza. Un coloquio de amigos. Bueno, pues estas direcciones que nos has comentado, Anún, aparecerán en nuestro Leer Más para que los oyentes tengan fácil acceso a estas páginas con tanto contenido, como decías. Vamos allá con los pues vamos a ver, ponencias. Este cuarto congreso también tiene unos previos. Tuvo su previo ayer, que hicimos la presentación, como siempre, lo hemos hecho en el Centro Sefarad de Israel. Hoy hay una ruta para catadores de vino. Uno de los patrocinadores del Congreso son unas bodegas zamoranas. Y, por supuesto, es vino de Zamora, que además nos estuvieron hablando de la esencia del vino de Zamora. Los que no bebemos vino, pues lo miramos con escepticismo, pero con sorpresa. Y el día 30, a partir de las 8 de la tarde, hay una ruta que se está haciendo todos los años por la judería, para el rescate de la judería de Zamora. Es decir, en concreto hubo, parece ser, dos juderías paralelas, pero vamos a ir por la judería antigua, e incluso este año posiblemente, no sabemos todavía, hasta ayer estaban las negociaciones,
hay una posible localización de la sinagoga, de una de las sinagogas, y estábamos hasta ayer en negociaciones con la persona, porque es una propiedad privada, si quería permitirnos que ver o no ver. Bueno, veremos casa, a ver, ¿no?, si al final conseguimos al final se entrar. consigue. Y el día grande, pues el día 1. El día 1 es el día donde son las jornadas de verdad, que se abrirán con la intervención del profesor Jesús Jambrina. Luego va a intervenir Jorge García Olmos, el autor de Yuce el Sefardí, una novela de la que hablamos aquí éxito, en Radio Sefarad. Que él va a hablar de Castilla, madrastra perversa. Anun luego hablará de el refranero antisemita español. Veréis que el tema del antisemitismo le vamos a dar mucho... Luego cuento una pincelada muy rápida. ¿Nos das algún ejemplo? Claro. Después hablaré yo de la visión de los judíos durante la época franquista, que es también otro tema de mucha enjundia, que dice una novela de la tele. Pues la conspiración judeo-masónica, claro, entre otras cosas, ¿no? El director del Centro de Investigaciones y Documentación, Moisés de León, hablará sobre los apellidos judíos de Zamora. Isaac Ben Abraham. La tradición literaria judía en la obra de Borges la hablará Alfredo Alonso, uno de nuestros compañeros, porque nos parece que el tema judío y Borges hay que sacarlo siempre. Es apasionante, sí. Tenemos unos jóvenes que van a presentar una ponencia interesantísima sobre el monasterio de Moreruela, porque ellos plantean una tesis, como buenos jóvenes, atrevidísima, sobre arquitectura y misticismo judío, que yo estoy deseando escuchar. He leído solo la reseña y es estupenda. ¿Son zamoranos o...? Son jóvenes, sí, unos jóvenes que es un ingeniero que le interesa el tema del arte. Empezó estudiando el arte románico, como no, en Zamora el románico, pero de pronto ha encontrado ahí unas cosas que le sale del románico tradicional. Luego tendremos a Abraham Jaim, que es uno de otro básico también, siempre en todos los congresos, que nos hablará de los 30 años de relaciones diplomáticas España-Israel. No podíais ser ajenos a ese tema también en este congreso. Claro, y cómo no, viene pues alguien que para nosotros es un hermano, lo es todo, que es Miquel Segura, que nos va a hablar de su último libro. Por supuesto. Libro, por cierto, recomiendo a todo el mundo. Las cenizas del rabino. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque creo que es la novela donde él novela más, pero también habla con el corazón, porque un chueta siempre es un chueta. Sobre todo porque aquí nos lo presentó cuando se editó en catalán, pero ahora ya contamos con la edición en castellano. Claro, sí, ya la presentamos ya en Madrid, en el Centro Sefarad. Y cerrará toda nuestra historia. Bueno, la cerrará Anun, pero anteriormente Judith Cohen, que todo el mundo conoce, profesora de la Universidad de York en Canadá, hará un estudio, un pequeño taller de musicología, en el que nos planteará, sobre todo yo me imagino que se centrará sobre el tema de Zamora y La Raya, que es donde ella ha trabajado con más asuntos. Y luego, pues cerraremos en una cosa que le llamamos diálogos históricos familiares, que coordina Anun, y es la gente que tiene memorias, que tiene otras misiones, cosas o recuerdos, que quiere contar, que no se ha atrevido a contar hasta ahora, y que en estos años nos han aparecido gente, sobre todo de edades ya maduritas, y los demás ya tenemos una edad madura, pues algunos más maduritos todavía, y se van atreviendo a contar cosas, y en mi casa se hacía esto, pero no sabíamos, pero pensábamos, pero toda esta gente que tiene esas dudas tan bonitas y tan interesantes. Y tan criptojudías. Por supuesto, pero no conviene decírselo antes para no asustarles. Entonces, esto es un poquito el plantel. Y terminamos con la cena. Y por supuesto, terminamos con la cena de Shabbat. Que la gente este año, la espera muy ansiosa. Había 50 plazas y creo que se ha quedado pequeño la cena con las 50 plazas. Porque entre la gente que era asidua de la cena, más la gente que nunca ha visto una cena de Shabbat, pues está, en fin. Ayer nos preguntaba alguien, ¿tengo que ir vestido de alguna manera? Decíamos, pues no. Decente. Simplemente ir vestido, a lo mejor, pero nada más. Y esto es un poquito lo que nosotros planteamos. Sí. Si quieres, hablamos un poco de nuestras ponencias. Sí, yo muy rapidísimamente. Me encantaría. Vamos a hablar con Isaac Ben Abraham en otro momento, o sea que también habrá otro representante. Sí. Pero las vuestras, por supuesto, son de nuestras preferidas. Sí, mira, yo para este cuarto congreso he elegido una ponencia con un tema que desde luego es casi manido, porque se reflexiona mucho sobre él, se publican muchísimos trabajos y es absolutamente vigente, que es el refranero antisemita español. El paso del tiempo parece que no ha borrado del imaginario popular
toda la carga de profundidad, ¿no? que tiene nuestro refranero. Por eso seguir abundando en este tema pues nunca es baladí, porque siempre te encuentras... Hay que seguir denunciándolo al menos, ¿no? Hay que seguir diciéndolo y contándolo, porque si nos remitimos a las encuestas, España es un caso peculiar de antisemitismo. Vosotros lo habéis dicho muchas veces aquí. Los judíos apenas son el 0,1 de la población en España, es decir, prácticamente no hay judíos y casi nadie conoce un judío. Esta es la realidad. Y sin embargo, los niveles de antisemitismo son los más altos de Europa, solamente están precedidos por Grecia y Francia. Entonces, claro, dice, bueno, ¿cómo es que puede haber un antisemitismo sin judíos? Pero claro, pensemos que es que los estereotipos en España están como muy arraigados, porque el 58% de los adultos piensa que todos los judíos son muy ricos, 1 de cada 3 español se declara antisemita, luego también tenemos esa asociación incorrecta entre el Estado de Israel actual y sus políticas, sobre todo en lo relativo al conflicto de Oriente Medio, con lo cual todo esto pues ha configurado muchísimo esa judeofobia tradicional y secular pues que manejamos constantemente. Pero como yo voy a hablar del refranero, pues sí que es muy rápidamente voy a decir unos cuantos refranes de aquellos. Que seguro que los españoles conocemos y hemos sufrido, seguro. Pero que no sé si nuestros oyentes en el resto del mundo han tenido el placer, entre comillas, de escuchar. Hombre, ¿no? lo que Vamos sí... a hacerles esa judiada, que eso lo oigan. Eso te iba a decir, que lo que sí habitualmente oímos es judiada, es un ladino, escupiros de judíos. Esto sí que lo oímos habitualmente, pero bueno, los refranes no. Entonces, bueno, pues muy rápidamente yo cuento unos cuantos. Dice, en tu viña no más de un guindo, en tu villa no más de un judío, y ese tírale al río. Dámelo judío, dártelo quemado. Al judío y al puerco no los metas en tu huerto. Al judío bejarano con el palo y no con la mano. La labor de la judía, afanar de noche y folgar de día. Bien. Y con judío chato, ningún trato. Y aunque sea narigón, poquita conversación. Bueno, podría seguir diciendo muchísimos. He extraído estos y en el Congreso pues haré una muestra además con una clasificación de los estereotipos. Sí, una clasificación temática. Es tan amplio el tema que nos ha permitido hacer hasta esto. Madre mía. Bueno, esperemos que el Congreso y tu ponencia sirva para lo que decíamos antes, al menos denunciarlo, ¿no? Que poco a poco vaya desapareciendo del día a día de nuestro castellano. En cuanto a la tuya. Mi ponencia nace de una inquietud de hace 3 o 4 años. Es decir, hace unos años se nota en la historiografía española un movimiento revisionista de lavarle la cara a la dictadura. Es decir, Franco salvó a no sé cuántos miles de millones de judíos. Todos los diplomáticos españoles fueron maravillosos. Bueno, pues eso no es verdad. Directamente no es verdad. Primero, ya no se dice dictadura, sino se llama régimen autoritario. No, régimen autoritario es un régimen autoritario. Una dictadura es una dictadura que nace de un golpe de Estado sangriento y que durante 40 años mantiene una represión sangrienta. No olvidemos que hasta el último verano hubo fusilados. Entonces, todo eso que ahora se quiere transformar en algo, bueno, un episodio de la historia de España, un pequeño episodio de 40 años, creo que tiene su importancia. Y hasta ahora se ha estudiado de muchas maneras el tema judío, si los judíos fueron ayudados, si no fueron ayudados, pero yo me planteé otra cosa, y es ir directamente a la base ideológica del franquismo. Y nada mejor que verlo en los libros de texto de ciertos años y coger un montón de libros de texto y analizar si aparecían los judíos y cómo aparecían los judíos. Muy interesante. Entonces, me fui a libros de niños pequeños, no a libros más serios, que también serían terribles, porque hay cada libro por ahí que es de juzgado de guardia, ahora serían delitos de odio. Si tuviera aquí Esteban Ibarra, seguro que nos diría, eso es un delito de odio, ¿no? El primero que cogí, claro, es un libro que es fácil de entender. Es de 1943, se llama España Nuestra. Está firmado por don Ernesto Jiménez Caballero, que él se reconocía como fascista. Entonces, es normal que le esté muy influido por la ideología del eje. Hombre, aquí nos habla de unas cosas tremendas. En fin, no voy a hacer mucho hincapié en él. El segundo libro que yo he cogido, atención, ya del año 52, cuidado, ya hace mucho que ha acabado la guerra civil, ya hace mucho, el Estado de Israel ya existe, esto es importante. Aunque no haya relaciones entre pero el Estado de Israel ya existe, es decir, estamos hablando de un Estado que, bueno, tiene su importancia. Bien,
He cogido un libro que es muy curioso, que está dedicado a San Vicente Ferrer. El libro está dentro de una colección se llama Vida de Grandes Hombres, en la cual se dedica, me parece que son 20 y tantos caballeros, y solo hay 6 mujeres. Casualmente. Sí. Por cierto, una de ellas yo creo que se les coló. Santa Teresa. No, Marie Curie. ¿Ah? Es decir, una judía. Creo que no lo sabían que era judía. Si no, seguramente o se hubiera caído aquí. Bueno, el libro no puede ser más tremendo. Nos dice que, bueno, que claro, que Vicente Ferrer lo que intentó fue salvar a los judíos, que sus prédicas en realidad no eran tales. Hombre, mintiendo como bellacos, porque todos sabemos que Vicente Ferrer, igual que la orden predicadora, los dominicos tenían libertad y obligación de predicar en las sinagogas, no en la calle. Los viernes, a la hora del rezo, el predicador entraba en la sinagoga y tenían los judíos que aguantar el rezo y la prédica de Vicente Ferrer o del dominico de turno. Y buscaban conversiones y claro, y el que no se convertía, forzosas, pues ¿no? Llevaba, no olvidemos que además la aljama de Valencia se arrasa en 1391, aunque luego, claro, la gente dice, hombre, solo hubo 125 muertos. Bueno, 125 muertos más los desaparecidos, por supuesto niños, mujeres, no se cuentan, se cuentan, ¿no? Siempre, porque además los muertos en aquella época se contaban los varones, que eran los que pechaban, los que de alguna manera matarlos era una barbaridad porque el rey no cobraba el impuesto. Entonces, y el último es un libro muy curioso. El último es un libro ya editado en el año 62. Es de una biblioteca que se llama Primer Libro de Grado de Historia. Es la Biblioteca del Párvulo, volumen 3. Del Párvulo. Entonces, tiene 32 pequeñas lecturas y una advertencia. Bueno, la advertencia está dedicada a los maestros sobre cómo deben tratar. La lección 11 ya nos habla de moros y cristianos, en la cual ya habla de que los judíos son unos traidores que en Guadalete traicionaron a los cristianos y les dijeron a los moros por dónde entrar. Utiliza la misma palabra que utiliza el libro, la de moros. Pero el tema 18 es los judíos matan a un niño. Páginas 54, 55 y 56. Y os voy a leer algunas de las sugerencias que hace al profesor para que hable a los niños de párvulos. Vuelvo a repetir. Niños de párvulos de 4 añitos. 4 o 5. 6 años en aquella época como máximo. ¿Quiénes son los judíos? Recordar el crimen horrendo del Calvario y la implacable maldición que eternamente pesa sobre la raza deicida. ¿Querían los judíos a los españoles? Recordar la tradición del Guadalete. Odio inextinguible de los judíos a los seguidores de Jesús. Ese es el turbio torrente que arranca del Calvario. Refiere a los niños la vida de Santo Dominguito. En fin, no continúo porque es un poco vomitivo. Pero esto es una muestra de lo que haremos allí. Por supuesto, habrá gente que diga, hombre, esto eran personas individuales que escribían estos libros. No, esto es ideología pura y dura. En concreto, este libro que acabo de leer, ¿no? Era de un inspector que llegó a ser inspector jefe de educación. Quiero decir, no era un maestro de a pie de un pueblo, no, era un inspector jefe. Ernesto Jiménez Caballero era un intelectual del franquismo que ha vivido hasta hace muy poco, murió con casi 100 años. El otro autor no es tan interesante, pero sí, esta biblioteca todavía se utiliza en muchos sitios porque en otros personajes está muy bien hecha. Entonces, por supuesto, podríamos aportar otros para que vierais cómo en aquella época, hasta los años 70, hay libros que se llaman Mi raza, la pureza de la raza. Y cuando uno ya hablar de raza, ya se pone muy nervioso. Y esta va a ser un poco la ponencia. Pues también muy, muy interesante, como todas las que nos habéis presentado. Y me acuerdo de cuántas veces hemos hablado de esos casos de gente a los que cuando muere Franco, su padre o su abuelo le dice, ven, que te tengo que decir que somos judíos, ¿no? Claro. Pero es curioso, ¿no? Es curioso que esto el problema está, como dice el historiador don Ángel Viñas, es que ahora estamos con hay que salir. Los historiadores tienen que salir a dar la cara porque se está produciendo un revisionismo histórico tan tremendamente grande que las medias verdades pueden convertirse en verdades. Y hay que decir que no hay documentos, y cuando un historiador no tiene documentos en que apoyarse, solo son especulaciones suyas. Eso puede ser no verdad. Bueno, pues ajustándose a la verdad y al rigor y al interés,
está esta cuarta edición de este Congreso Internacional de Zamora, en este caso bajo el título El Norte de Sefarad, Perspectivas, y se me ha ido el... Perspectivas, creo que era perspectivas y proyectos. Y proyectos. Así. Bueno, se lo pondremos, se lo escribiremos bien en nuestro Leer Más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Venido de nuevo a vuestra casa y no os deseo el éxito porque ya está. Os deseo que no os canséis mucho, que ya sabemos que estas cosas son agotadoras. Lo que queremos, sobre todo nos planteamos que esto perdure en el tiempo, que no deje de tener interés, y esto es un poco el afán que tenemos desde el Centro Campantón, pues bueno, para ver cómo tiramos con 0 financiaciones estatales, como puedas imaginar, ¿no? Y claro, pues estas iniciativas particulares a veces te queman un poco y bueno, intentamos que esto no nos pase. El desánimo para nada. Desde luego que no. Bueno, tenéis que estar muy orgullosos. Esperamos a todo el mundo en Zamora, que es una ciudad preciosa, yo no tengo que decirlo más veces, y se come muy bien. Sí. Y creo, según me han dicho, se bebe muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias también a vosotros por la difusión, ¿eh? Thank you.